Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, acá estamos siguiendo con el tema seguridad y nos acompañan el doctor León Arlanián y el diputado nacional Waldo Wolf. Ambos, en el caso de Arlanián, tuvo muchísimo que ver con el tema seguridad, lo sigue teniendo en el alma, y Waldo Wolf hoy se está ocupando del tema por el PRO como diputado. Uno dice, ¿por qué es tan difícil encarar el tema seguridad sin que inmediatamente te aparezcan muchas cosas? Por ejemplo, hasta ahora, policía, justicia. Yo me imagino que va a aparecer servicio penitenciario, educación. Yo tenía una disputa con Alberto Pierri cuando yo era diputada y él era presidente de la Cámara de Diputados. Él empujaba un proyecto de disminución de la edad de punibilidad. Sí. Yo estaba en contra. Y un día me reuní con él en presidencia y le dije, bueno, mira, Alberto, yo te lo firmo. Te juro, te lo firmo. Si vos ponés en el proyecto que, porque crees que hay que bajar la ley de imputabilidad, vamos a, desde ya se aconseja construir más cárceles y menos escuelas. Si vos lo pones, yo te lo firmo. Porque total, los chicos van a ir a parar a la cárcel. Muy jovencito. Bueno, no es que les quiera imponer este tema. No, vamos paso por paso. No, pero es muy parecido al problema de la restricción en materia carcelatoria, que es muy, ese tema, muy fácil plantearlo y políticamente, digamos, pagador, porque claro, la gente está harta de que la delincuencia no tenga el grado de respuesta eficaz que se pretende. Pero lo que no conocen es que no hay dónde poner a la gente. Y este es un problema de una gravedad extraordinaria en el mundo, al punto que está modificando Estados Unidos, que tiene el sistema más duro que se conoce en materia penal y que tiene además casi 700 presos por cada 100.000 habitantes, está ablandando, digamos, un poco el sistema con el criterio de ver cómo hace para descomprimir la cantidad de presos que tiene, que son 2,5 millones. ¿No es cierto? Y que además, y corríjanme por favor que ustedes por ahí lo saben, un juez que es responsable de determinado preso y no aplica lo que implica la ley de ponerlo en libertad por una cuestión de prevención, porque es un reincidente, por lo que fuera. Si a ese preso le pasa algo, el juez es el responsable por no haber aplicado la ley más permisiva. Y esto a la gente le cuesta entenderlo, porque la lógica, y se comprende, es este asesino que mató a mi hijo, a mi hija, en realidad ya tenía crímenes anteriores y estaba en libertad. Este es uno de los temas que también nos complica la vida en el tema seguridad, es decir, uno de los elementos más en el tema seguridad. Sí, yo por eso soy enemigo de los análisis lineales en una Argentina, en una sociedad occidental donde los programas mediáticos son inmediatos y todo hay que resolverlo y todos tienen la solución con una charla de café. Por eso creo que las soluciones tienen que analizarse desde un lugar superador y más integral, sobre todo los que cumplimos con tareas legislativas y no de la gestión del día a día, que a veces se entiende que tienen que tomar decisiones, pero nosotros tenemos la obligación de mirar a otro lado. A mí me preguntaba el otro día un periodista, cuando se empezó a hablar de la baja de la imputabilidad a los 16 años, y yo lo que le decía era que la respuesta no era blanco-negro, pero lo que sí no había que hacer era tomar resoluciones espasmódicas en cuestiones que tengan que ver con jóvenes. Nosotros no podemos, por ejemplo, permitirle a los chicos votar presidente a los 16 años y no
darles responsabilidad de ser responsables de sus actos. Tal vez elegir a un presidente desde la simbología de una república es una de las responsabilidades más grandes que uno tiene. Y sin embargo, yo a mi hija, que tiene 17 años, la acompañé a votar, votó un presidente de la nación y al otro día se iba de viaje de egresados al exterior y tuve que hacer un permiso de viaje con mi mujer. Entonces, entiendo que lo que nos ha mostrado la historia de la Argentina, y recién el doctor Aranian bien decía que muchas de las cosas que se están implementando ahora se implementaron en su gestión y se interrumpieron durante tantos años, es entender de que hay ciertas cosas de que no tienen una solución mágica y que hay que tomar decisiones integrales y que se sostengan a lo largo del tiempo. Para que se sostengan a lo largo del tiempo. A mí el sentido común me dice que hay que tomar fuertes consensos transversales de las fuerzas políticas y sociales que tengan que ver con el tema. Porque cambian los gobiernos. Y la única forma de que se sostengan es que haya convicción en el gobierno que siga. Porque si no, te pasa lo que, incluso siendo de un mismo signo político, te lo cambian. Si no hay acuerdos muy fuertes. Bueno, pero justamente que es muy interesante lo que decís, Graciela, por lo siguiente. Atendiendo a esa circunstancia, nosotros promovimos en los últimos años, primero lo hice yo en mi gestión como ministro, ¿no? Pero ya en el 2009, con el CELS y con otras agrupaciones de derechos humanos, y en realidad con la comunidad académica, sector empresario, obrero, etcétera, hicimos un acuerdo para la seguridad democrática, 2009. Fue el mismo, en diciembre del 2009, coincidentemente con la época o la fecha en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió ese documento tan bueno, dedicado a la seguridad, y donde claramente se afirma que la seguridad de las personas, la seguridad personal, es un derecho humano. Pero allí lo que se buscó fue justamente, y se logró por lo menos documentarlo, un acuerdo en este sentido. Pero ¿por qué la dificultad de fondo subsiste siempre? Porque acá de lo que se trata es de romper con un viejo paradigma en materia de seguridad y construir un nuevo paradigma. El viejo paradigma es el paradigma del policiamiento de la seguridad, que es una forma de manifestarse la demagogia punitivista penal, ¿no es cierto?, generando falsas ilusiones en el sentido de que los problemas que nosotros tenemos en seguridad obedecen a que no tenemos un sistema penal suficientemente fuerte. Pero se olvida por completo que en realidad lo que nosotros tenemos que ver también, además es el origen del conflicto que da lugar al delito, y que es la exclusión social, la indigencia, la extrema pobreza. Esto es violencia social. Así es. Que se criminaliza. Y luego, si nosotros no somos capaces de cerrar la canilla, es muy difícil que con un cubo vaciemos la bañera. Y esto lo tenemos que entender. Y si no nos dedicamos a ver cómo somos capaces de educar, incluir y hacer partícipes de los valores que todos entre nosotros compartimos acerca de las pautas de la convivencia ética social, mientras tengamos grupos disidentes que cuestionan esos valores porque no participan de ellos o no obtienen beneficios, vamos a seguir teniendo una violencia y vamos a seguir discutiendo este tema dentro de 30 y 40 años. Yo creo que todavía tenemos tiempo y les cuento a ustedes una anécdota, comparto. Ahora, a raíz de si se firmaba o no se firmaba, sí, que se firmó, pero si se votaba o no se votaba en Colombia, el sí por la firma de la paz, de la FARC y demás, un amigo mío
suizo que trabaja en la televisión nacional suiza y que trabaja mucho en Latinoamérica porque él ama, es un suizo que ama a Latinoamérica. Sí, hizo entrevistas con gente de la FARC y después con gente de un pueblo, de una sociedad, afuera de la FARC. Estaba clarito que la gente que estaba en la FARC tenía un laburo ahí. Sí. Y la gente que estaba fuera del sistema, que desde los 13 años Vivían de eso, claro. vivían de eso. Y una decía, yo ahora cuando salga voy a ser médica, ¿no? Una muchacha joven. Claro. Es decir, no le quitaba la posibilidad de pensar, bueno, esta salida me permite reinsertarme y ser médica. No sé qué posibilidades tenía. Y él después hacía una serie de consideraciones y me decía, Graciela, la veo muy difícil por el tema del narcotráfico. No hay elemento más corruptor. Así es. Mueven tal cantidad Así es. de cifras que a niveles altos políticos y de las fuerzas de seguridad llegan con mucha plata. Y a niveles más bajos porque se ponen en el lugar del Estado. Subvencionan. Subvencionan, están en el lugar de Estado. Si O en ustedes Brasil. leyeron el libro de Jorge Osona, lo recomiendo, Malandras, Punteros y Porongas, y ven cómo, acá en Capital, Sí. en Villa Fiorito, ha sido reemplazado el puntero y el sacerdote católico por los narcos. Por los dealers, Y por los santos, por los dirigentes narcos y por figuras reemplazantes de Evita, Sí, claro. de Cristo, y está San la Muerte, sí. el gauchito, ¿cómo se llamaba? Gauchito Gil. Gil, Gilda. Gilda. Es decir, Bueno, y- se cambian los simbolismos. Así terminó Escobar Gaviria siendo ídolo en los Tal ámbitos cual. nacionales. Bueno, Tal cual. este es un problema Era un gran extra benefactor. que, bueno, Bueno, hoy no lo quiero meter como tema, no lo vamos No, pero mira, a... Graciela, justamente Sí. eso que vos decís del poder corruptor del narcotráfico y del modo en que va descomponiendo la fuerza de seguridad, por eso es tan difícil su combate, es la razón por la cual muchos de nosotros, y acabamos de emitir un documento muy interesante con una serie de organizaciones de derechos humanos, comunidad académica, etcétera, acerca de nuestro punto de vista negativo de la implicación de las Fuerzas Armadas en el tema del narcotráfico. Y yo puse en la charla que tuve con Galería dos ejemplos muy claros de qué pasa cuando uno mete para... Es decir, estamos en una disputa en este momento, lamentablemente, de imposición de una nueva doctrina transformada de la seguridad nacional, según la cual, que ahora se llama grandes amenazas, a las nuevas amenazas, según la cual los fenómenos de exteriorizarse, las agresiones a la soberanía y los problemas, digamos, bélicos, son el narcotráfico, son el terrorismo, etcétera. Y entonces, al llevarlo a esta categoría, esto justifica que podamos usar las Fuerzas Armadas. Y puse dos ejemplos de fracaso estridente. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas puestas a reprimir el fenómeno de la guerrilla en la República Argentina y cómo terminaron, dónde y qué cosas llegaron a cometer y cómo se degradaron, etcétera, etcétera? En Colombia Y el es- segundo caso es los Zetas en México. Toman del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea elementos especiales, crean una fuerza de élite. Esa fuerza de élite es la que va a combatir el cartel del Golfo, etcétera. Los tipos son de primera, están súper entrenados, empiezan a trabajar y cuando ven lo que es la magnitud del negocio, se apoderan del negocio, se transforman en ellos, en los mercaderes, y se arrastran con ellos miles de soldados o de oficiales de Fuerzas Armadas que se dedican ellos a hacer la explotación del narcotráfico.
Esos son los errores de los que nosotros tenemos que yo tomar creo que una no es acción. casual que el ingreso de la droga, a lo mejor me equivoco, en la Argentina empezó en los 80, época en que el ejército argentino, a plena dictadura todavía, mandó su apoyo a Bolivia, a García Mesa, No, o sea, a la entonces, revolución. Waldo, Sí, y en perdón, el... espérate que Sí. quería hablar. No, te escucho. Yo te Waldo, no. en el Parlamento, que es el poder, digamos, donde deberían generarse en buena parte estos consensos, ¿en qué situación está? La posibilidad de construcción. Bueno, ¿no? de yo soy muy consenso. crítico. Yo no integré otro parlamento. Es la primera vez que soy diputado. Soy un hombre que vengo de la sociedad civil. Llego de una manera bastante heterodoxa a la política. Llego por un caso muy puntual. Otro día hablamos, si querés. Yo llego por haberme involucrado fuertemente desde la sociedad civil en la causa Nisman y haber sido perseguido, hostigado. Yo fui denunciado por traición a la patria por el gobierno anterior, fui amenazado por un juez federal. O sea, que yo llego, no soy un referente promedio. Pero hablando con compañeros que integraron congresos anteriores, este congreso dicen que es un lujo en cuanto a la posibilidad de debate, a que los despachos salgan con modificaciones propuestas por la oposición, algo que durante los últimos 12 años no ocurrió en lo más mínimo. Hecho esta salvedad, yo creo que nosotros hemos tratado leyes importantes. Ayer se sacó despacho en la Comisión de Legislación Penal en conjunto con la de Sácala, Seguridad Interior, el despacho por la ley del arrepentido. sí. Una ley que se acortó un poquito, pero en No, definitiva opinamos muchos es un avance. y admitieron reformas. Es un avance. Era- Se sacó la ley del informante. Digo, se sacaron muchas leyes, pero yo tuve oportunidad de hablar justamente cuando se votó la ley del arrepentido en diputados, antes de que vaya a senadores, ahora volvió de senadores con algunas modificaciones. Y yo dije justamente esto: ¿de qué sirve que nosotros votemos la ley del arrepentido si después los jueces no escuchan al arrepentido y no le dan lugar al arrepentido? Y me tengo que meter en política, porque cuando salimos a la calle la gente nos pregunta ¿cuándo va a ir alguien preso? Y vos ves que un juez como Casanelo no pasa de Lázaro Báez, que definitivamente no fue un hombre de la actividad privada que le encontraron dinero en su casa. Es un hombre que del único lugar donde pudo haber recibido dineros del Poder Ejecutivo anterior. O ves un caso como el de López, que dijo que la plata venía de la política, un título gigantesco. En el caso de López, la plata, al venir de la política, puede venir de Debido y de Cristina. Entonces, yo entiendo y a veces tengo temor de que si nosotros no cumplimos con este clamor popular, pero no desde lo populista de cumplir con el clamor popular, de que la Argentina necesita alguna vez dar vuelta a ciertas páginas. Yo creo que el gran horror que a veces percibo como miembro de esta sociedad es de que nosotros seguimos circulando los mismos problemas que circulamos durante tantos años. Valía el ejemplo de lo que comentaba el doctor Lasanian, que él hizo, después se cortó y ahora se volvió a hacer. A mí a veces me da vergüenza cívica tener que poner sobre la mesa si este gobierno va a terminar su mandato. Veíamos ayer cuando conmemorábamos en el Congreso los 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen, que ya en aquel momento hablaba del mandato popular. Y vos escuchás hoy nuevamente algunos iluminados que te dicen que tienen el mandato popular, cuando el único mandato popular surge de la convención que hacemos todos los que nacemos en esta bendita tierra, que no es otra cosa que la Constitución Nacional. Me parece que eso tiene que ver con cuestiones que desgraciadamente se han repetido en nuestro país. Cuando no gana el que a mí me gusta, a ver cómo lo estorbo. Yo creo que es falta de espíritu democrático, pero no necesitan hacer muchas más cosas para demostrar que nunca lo tuvieron. Me parece que en este caso, concretamente, por un lado, la justicia tiene que funcionar. Por otro lado, y lo dijeron tanto el ministro Garabano como Gil Lavedra en un artículo, cuando se pone que a todos nos parece bien la imprescriptibilidad del delito de corrupción en la función. Uno dice, qué bien. Ah, claro, pero qué bien
pero eso significó que falló la justicia en su momento. No, sin duda. Hay un fallo anterior. Estamos taponando de nuevo fallos. Yo creo, cuando a mí me dijeron hay que hacer la CONADEP de la corrupción, dije, por favor. Cuando se hizo la CONADEP se venía de una dictadura. Total, no había No había seguridad de institucionalidad, no jurídica. sabíamos siquiera qué iban a hacer los militares. Ese tema se acabó. Hoy repongamos y exijamos a las instituciones que cumplan con su deber, empezando por la ¿Cómo, justicia. Graciela? Yo lo tomo. Basta de comisiones. No te saqué este tema por casualidad. ¿Sabes por qué? Porque me pasa esto, digo, y yo lo llevo a la vida privada. Cuando yo tomo el ejemplo de la frase que decía Arlanian recién, de que no podés dejar abierta la canilla y sacarla del agua con un balde. Vi que te conmovió. No, yo soy muy frasero, me gustan las frases y después las aplico. Voy a citar que se las escuché. Le vas a dar el copyright. Sí, totalmente. Pero nosotros no podemos seguir avanzando como si esto fuera una red de esas que se pesca a medio mundo y seguir acumulando problemas. Los problemas hay que ir resolviéndolos. O sea, no se puede. Yo no me puedo sentar en el Congreso y discutir si este gobierno es representativo o no representativo. Tengo que hablar de qué pasa con la seguridad. Pero la Argentina es un cúmulo de problemas que se siguen acumulando y no se siguen resolviendo. Eso es una inmadurez absoluta como sociedad. Por eso saco este tema. Kovardlov decía, Argentina se caracteriza por discutir siempre viejos y aburridos problemas. A repetición. Sí. Son todos siempre temas recurrentes, verdaderamente, no salimos de la... Hay otra frase interesante que le escuché a Kovardlov, que es: algunos tienen todo el pasado por delante. Ajá. Bueno, eso, yo combatí eso porque me pareció una cosa muy perversa decir que nuestro futuro es el pasado, y mucho menos a los jóvenes. No le carguemos mochilas que ya tienen suficientes con las propias. ¿No? Y esto ya me estoy refiriendo al pasado ominoso de los 70. Doctor, ¿y usted ve un cambio de clima? Digo, ¿tiene esperanza, si se puede denominar de ese modo, de poder generar, digamos, estos cambios en política, sobre todo de seguridad? Yo tengo una esperanza que consiste en lo siguiente. Creo que somos todos conscientes de la notable deslegitimación política, de la deslegitimación que ha sufrido la clase política dirigente argentina. Me doy cuenta de la deslegitimación de los partidos políticos. Veo cómo se está disolviendo un partido extraordinariamente importante como fue la Unión Cívica Radical y que ahora está deshilachándose. Veo el fracaso que ha tenido nuestro propio partido y veo fenómenos de esa naturaleza. Y veo al propio tiempo gente que sale de la actividad civil, así como decía Ubaldo que le pasó a él, de pronto interesarse fuertemente. Es como un despertar de conciencias que convocan a la asunción de responsabilidades que otros eludieron o no supieron enfrentar. Esto para mí es un escenario promisorio. El hecho de que una persona joven como María Eugenia Vidal vaya a hacerse cargo de un problema de la gravedad extraordinaria que es la provincia de Buenos Aires es un hecho nuevo, digno de saludarse, porque si no habría allí un puntero político descompuesto que habría ya pasado por distintas intendencias o por diputaciones, etcétera, y que estaría con la cabeza puesta en otra cosa. Así que, desde esa perspectiva yo confío en esto. Me da miedo de que no se abran mucho más los debates en materia de seguridad, que nos estemos, que hayamos quedado atrapados por una parte del fenómeno, que creamos que esto es policial, que creamos que esto es judicial, que creamos que esto es carcelario. No es así. Es eso y mucho más que eso. Es todo el fenómeno de exclusión social, exclusión cultural, que hace que gente que
en vez de comportarse de acuerdo a las expectativas de una sociedad madura, solidaria, donde cada cual acepta sus roles, los cumple y cumple la ley y tiene conciencia de la necesidad de cumplimiento de la ley, discrepa con ella. Y este es un fenómeno que lo tenemos que resolver, porque si cada vez son más los que discrepan con estos valores consensuados, que significan este gran contrato social que genera una sociedad y un Estado de Derecho, estamos muertos. Porque entonces vamos a terminar en una guerra civil. No, sobre todo si, como no se puede vivir sin ley y sin jefe, se instituyen otras leyes muy duras, se crean otros liderazgos y se obedecen a esos liderazgos que entran en contraposición a las leyes establecidas, y este es otro problema. Yo tengo que cortar acá, decirle a nuestra gente que nos está escuchando que si quiere escribirnos, escriba a porqueprograma @gmail.com. Y así, ¿por qué programa? Y nos despedimos hasta el próximo domingo, después de haber tratado un tema que a todos nos involucra y en el cual todos tenemos, por un lado, derecho a exigir y por el otro lado, a reflexionar. Tenemos la obligación de reflexionar. No hay derechos sin obligaciones y no nos excluyen de nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias. Nos oímos el próximo domingo. Siga en la 1110 con el programa que continúa, que vale la pena.